Aquella noche, aprendí que hay algo que puede matar más rápido que un incendio en el motor. La palabra denegado. En la negrura sobre el Golfo de México, la alarma de la cabina sonó como un martillo golpeando mi corazón. El motor comenzaba a fallar. El tiempo se agotaba con cada segundo. Pero lo más aterrador era cómo un aeropuerto tras otro nos respondía con excusas elegantes. Mal tiempo, personal insuficiente, pista no disponible. Ninguna palabra decía la verdad. No querían aceptarnos. Los pasajeros aún dormían. Un niño abrazaba a su madre, un anciano apretaba las manos con fuerza. Y yo, la jefa de cabina polaca, caminaba por el pasillo con una sonrisa entrenada para ocultar la verdad. Hasta que una voz desde la cabina pronunció el último nombre con una desesperación apenas contenida. Ciudad de México. ¿Es posible? Y en el instante en que la respuesta desde México fue una pregunta para asumir la responsabilidad, no para negarla, comprendí de inmediato que el país más fuerte no es el que habla más alto, sino el que tiene un sistema listo para hacerte aterrizar de forma segura. Cuando la voz al otro lado de la radio dijo, «Recibido, procedan», no sonreí de inmediato. Solo contuve la respiración por una fracción de segundo, como si mi cuerpo necesitara pruebas de que esa palabra era real, no una alucinación nacida del miedo. Me llamo Ania, soy jefa de cabina de pasajeros, polaca, y llevo 17 años trabajando en el cielo. 17 años que me han enseñado que, en una emergencia, lo más peligroso no son los gritos de los pasajeros, sino el pánico que se propaga en los ojos de la tripulación. Porque si un solo miembro de la tripulación pierde el control, la confianza de todo el avión se desmorona. Por eso me he entrenado para caminar despacio, hablar poco y sonreír como si todo estuviera bajo control. Aunque a veces mis manos tiemblen detrás del delantal. He pasado por aeropuertos de clase mundial. He visto sistemas robustos y sistemas que son pura fachada. He visto a gente que grita para imponer su autoridad y a gente que no necesita levantar la voz porque el sistema habla por ellos. Pero admito que antes de esa noche, yo también estaba influenciada por esa jerarquía invisible de nuestra industria. ¿Quién debe ser llamado primero? ¿A quién se le debe pedir ayuda en último lugar? Ciertos países son vistos como la opción segura, otros como un ya veremos. La realidad, sin embargo, es que la seguridad no reside en la reputación, sino en la disposición a asumir la responsabilidad. Y esa noche, la Ciudad de México me demostró, de una forma casi dolorosa, que yo también había elegido creer en los rumores en lugar de mirar los hechos. Aunque había aterrizado en el AICM innumerables veces, había estado en sus terminales, visto el ajetreo de su gente, oído los anuncios en varios idiomas. Aún así, había llegado a pensar que, en mitad de la noche, cualquier sistema se volvería más lento. Que habría un espere, un necesito consultar, un no estamos listos. De repente, la voz desde la cabina me llamó. Entré. Al empujar la puerta, vi el rostro del capitán, normalmente duro como una roca, relajándose. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque finalmente no estábamos solos en el cielo. El copiloto señaló la radio. Desde México solicitan más datos. Posición actual. Naturaleza de la falla del motor. Combustible restante. Número de pasajeros. Y si tenemos algún caso médico urgente a bordo. Escuché y sentí algo extrañamente reconfortante. Esas no eran las preguntas de alguien buscando una forma educada de decir no. Eran las preguntas de alguien que planeaba cómo recibirnos de la forma más segura posible. Esa era la diferencia, la que hizo que todos en la cabina sintieran que tenían tierra firme bajo sus pies de nuevo. Y la siguiente frase que escuchamos, una frase dicha con prisa pero con un peso enorme. Les guiaremos para un aterrizaje seguro. Cerré los ojos por un instante. No porque quisiera llorar, sino porque necesitaba forzar a mi corazón a volver a un funcionamiento metódico. Pensé en mi tripulación, que estaba detrás de mí. Pensé en los pasajeros, que aún no sabían cuántas veces habíamos sido rechazados. Me dije a mí misma que nuestro trabajo ahora no era celebrar, sino mantener la calma hasta tocar tierra. Salí de la cabina y volví a caminar por el pasillo, todavía silencioso. Un silencio que desconocía el abismo que acabábamos de esquivar. Miré a mis colegas uno por uno, no hacían falta muchas palabras, solo un cruce de miradas. Hice un pequeño gesto con la mano.
La señal que habíamos practicado durante años. Prepárense para el procedimiento de aterrizaje de emergencia, pero actúen como si fuera el aterrizaje más normal del mundo, porque los pasajeros no necesitan toda la verdad. Necesitan la seguridad que nosotros proyectamos. Una de mis compañeras me preguntó algo con la mirada. Asentí levemente. Solo eso. Y vi cómo sus hombros se relajaban 1 centímetro, como si acabara de soltar una pesada roca que llevaba sobre el pecho. Caminé hasta la parte trasera del avión. Vi a una pareja joven que seguía tomada de la mano, a una mujer dormida bajo la luz de su pantalla, a un niño acurrucado como un gato. Pensé para mis adentros que estas eran las vidas reales que transportábamos. No eran cifras en un radar, no eran nombres de aeropuertos en un sistema de comunicación. Eran personas que confiaban en que los llevaríamos a casa. Me detuve en la cocina trasera, respiré hondo y le dije a mi equipo, con voz baja pero clara, tenemos un destino. La Ciudad de México nos acepta. Aterrizaremos de la forma más suave posible. No hubo vítores, no hubo gritos de alegría. Solo un brillo que regresaba a las miradas, un brillo afilado. La mirada de profesionales que sabían que ahora debían estar más serenos que nunca. Yo también. Esa noche no vi a México como una postal turística. No era la sonrisa de bienvenida de un folleto. Era algo diferente. Era el significado de la palabra solidaridad. Una palabra que no se grita, sino que se demuestra con un sistema, con preparación, con una responsabilidad que no elige horarios. Y supe que cuando el avión tocara tierra, no solo habríamos sobrevivido, volveríamos con un nuevo estándar en nuestra mente, que el país más fuerte no es el que hace más ruido, sino el que hace las preguntas correctas para acogerte desde el primer segundo en que pides ayuda. Cuando le dije a mi equipo que teníamos un destino, la verdad es que no todo se alivió al instante. Simplemente cambió el tipo de presión. Pasamos de una desesperación sin rumbo a una presión con un objetivo claro. Teníamos que llevar a todas esas personas a tierra de la forma más impecable posible. Regresé a la mitad de la cabina con el mismo ritmo. Lento, constante, como si caminara en una ceremonia. Porque en esos momentos, el ritmo es tan importante como las palabras. Si corremos, los pasajeros lo notarán. Si susurramos demasiado, los pasajeros lo notarán. Incluso el sonido de las ruedas del carrito de servicio golpeando el suelo de forma irregular podría propagar el miedo como el fuego. Hice una breve seña con la mano para que la tripulación de cada zona comenzara los preparativos para el aterrizaje, en la secuencia que habíamos ensayado hasta que se convirtió en algo tan natural como respirar, revisar puertas, verificar salidas de emergencia, comprobar equipos de seguridad, atenuar las luces de la cabina para adaptarlas a la visión nocturna. Todos se movían como en una coreografía sin música. Nadie preguntó qué hacer, porque un buen sistema es aquel que evita que la gente tenga que recurrir a su valentía personal en cada momento. Simplemente seguimos los procedimientos para los que fuimos diseñados, y eso nos llevaría adelante. Observé las manos de mis colegas. Las manos que abrochaban un cinturón de seguridad a un pasajero. Las manos que tocaban el borde de un compartimento de equipaje para asegurarse de que estaba bien cerrado. Las manos que acariciaban suavemente el hombro de un niño pequeño para que su madre supiera que estábamos atentos. Ese era nuestro trabajo. Hacer que la gente se sintiera segura, sin tener que explicarles el riesgo que estábamos corriendo. Recibí una llamada de la cabina por el interfono. El capitán me dio la nueva hora estimada de aterrizaje y me pidió que preparara un anuncio breve para alertar a los pasajeros sin alarmarlos. Entendí de inmediato. Era la cultura de la comunicación en crisis. No se trata de arrojar toda la verdad a la gente, sino de seleccionar la verdad que les ayuda a cooperar y guardar la parte que les causaría pavor para aquellos que son responsables. Tomé el micrófono, respiré hondo y usé la voz más suave que pude, como la de un anuncio de bienvenida normal. Damas y caballeros, en breve nuestro avión comenzará el descenso para aterrizar en la Ciudad de México. Les pedimos que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado, plieguen sus mesas y coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Por favor, sigan estrictamente las instrucciones de la tripulación. Gracias. No usé la palabra emergencia, no usé la palabra falla, pero puse un énfasis especial en sigan estrictamente las instrucciones, para que fuera un puente entre la calma y la realidad.
Cuando terminé el anuncio, vi un cambio sutil, como una onda en un vaso de agua. La gente empezó a moverse. El hombre que no había dejado de mirar su reloj, levantó la vista hacia mí una vez y asintió levemente, como diciendo, entendido. La mujer de clase ejecutiva cerró su portátil por completo. Esta vez no dejó la pantalla encendida como si esperara algo. Se llevó una mano al pecho y respiró lentamente. Algunos niños empezaron a despertarse, algunas madres ajustaron las mantas. Pasé a recoger los vasos que quedaban en las bandejas, en el más absoluto silencio, con cuidado de no hacerlos chocar, porque el más mínimo tintineo en un momento así suena más fuerte que nunca. Mientras me agachaba para recoger una bandeja, escuché a un pasajero, probablemente mexicano, decirle en voz baja a su pareja, «Nos van a bajar bien, ya verás». Su tono no era de suposición, era de confianza, una vida entera depositada en la actitud de la tripulación. Levanté la vista y me encontré con su mirada. No nos conocíamos, pero en ese segundo sentí como si me hubiera entregado algo muy pesado para que lo llevara por él. Algo llamado confianza. Y pesaba más que cualquier maleta de mano. Le dediqué una pequeña sonrisa, no una sonrisa de consuelo ensayada, sino una que decía, «Lo acepto». Luego continué, revisando los cinturones de seguridad fila por fila con la punta de los dedos. No porque los pasajeros no lo hicieran, sino porque la revisión es una señal de que el sistema sigue funcionando. Una azafata se inclinó para hablar con una niña pequeña en inglés. «We are landing soon, ¿ok?» La niña asintió, abrazando con más fuerza su muñeco. Vi que la madre de la niña hizo un gesto para dar las gracias, pero se tragó las palabras, como muchas personas en América Latina que eligen no molestar en momentos de tensión. Una cortesía que se convierte en cooperación automática. Recordé la cultura mexicana que había experimentado tantas veces, una calidez que no solo está en las palabras, sino en pensar siempre en el otro. Si el sistema del aeropuerto en tierra estaba tan preparado como decían, el sistema de personas a bordo también debía estar listo para cooperar. Regresé a mi puesto, cerca de la puerta principal. Escuchaba el sonido del motor al descender, cambiando de tono. El cuerpo siempre percibe antes que la mente que estamos entrando en un momento crucial. Miré a mis colegas una vez más. Todos seguían tranquilos, pero era una calma viva, no la quietud del shock. Empezamos a escuchar actualizaciones breves de la cabina a través del sistema interno. Altitud, velocidad, tiempo hasta la pista. Todo eran números, cifras que convertían el miedo en algo manejable. Sé muy bien que no deberíamos hablar de milagros en el trabajo de seguridad, porque lo que nos salva no es la suerte, sino hacer las cosas ordinarias de la manera más correcta en el momento más equivocado. Y esa noche, lo vi con más claridad a cada segundo. La seguridad no es ruido, no son dulces palabras de consuelo. Es la disciplina de personas que conocen su deber y la cooperación de extraños que eligen confiar en un sistema en lugar de destruirlo con el pánico. Cuando el avión comenzó su descenso final, regresé a mi asiento designado cerca de la puerta. Escuchaba el mundo a través de dos canales. Uno era el sonido del motor cambiando de tono con la presión. El otro era la voz de la radio desde la Ciudad de México, tan calmada como el agua clara. No había frases superfluas, ni palabras de consuelo innecesarias. Cada palabra ponía límites al miedo, y cuando el miedo tiene límites, se puede manejar. El capitán envió una señal a través del sistema interno. Estábamos entrando en la fase de aproximación final. No podía ver todo lo que pasaba en la cabina, pero conocía bien el ritmo. Era el momento en que el error más pequeño tenía el precio más alto. Y era el momento en que el aeropuerto de destino debía demostrar cuán sólida era su promesa de recibido. La voz de la Torre de Control de México volvió a sonar, con ese tono cortés pero firme que me resultaba familiar de aterrizajes anteriores. Confirme altitud, confirme velocidad, mantenga rumbo. Las instrucciones llegaban en secuencia, como los peldaños de una escalera, no como piedras arrojadas hacia nosotros. No había un espere un momento, no había un tenemos un contratiempo, no había preguntas repetidas que hicieran perder el tiempo. Era como si nos estuvieran tendiendo un hilo, hebra por hebra, para guiarnos desde el cielo oscuro hasta tierra firme. No pude evitar recordar las respuestas anteriores de otros lugares.
respuestas elegantemente formuladas pero que nos dejaban flotando en la incertidumbre. La voz de México era diferente. Ofrecía certeza, no porque tuvieran un exceso de confianza, sino porque estaban preparados para asumir la responsabilidad desde que hicieron la primera serie de preguntas. Escuché al capitán responder de forma breve y clara, como alguien que le da la mano a otra persona a través de las ondas de radio. Recibido. Gracias. Y la voz al otro lado respondió con una frase que nunca pensé que tendría tanto poder en una noche como esa. Les guiaremos hasta la pista de forma segura. No era autorizado, era les guiaremos. La diferencia en el lenguaje es mínima, pero en el sentimiento es enorme, porque autorizar es imponer una condición, pero guiar es estar a tu lado hasta el final. Siempre pensé que la seguridad eran herramientas, tecnología y procedimientos, pero esa noche empecé a comprender que la seguridad es también la actitud de personas que están dispuestas a cargar con la parte más pesada por los demás, gracias a un sistema en el que confían. Mi mirada se desvió hacia la pantalla de información que algunos miembros de la tripulación podíamos ver. Pequeños puntos de luz, esparcidos como estrellas sobre un fondo negro, eran otros aviones en el mismo espacio aéreo. Había visto situaciones así convertirse en largas esperas, volando en círculos, calculando el combustible, negociando turnos. Pero esa noche no ocurrió. La voz desde México no ordenó a nadie esperar sin rumbo. Les dio rutas, altitudes, tiempos. Era como si tuvieran un plan maestro en la cabeza y estuvieran reordenando cada pieza para que fluyera por el mismo canal sin colisionar. No porque tuvieran suerte, sino porque tenían un centro de operaciones que funcionaba como el corazón del sistema. Imaginé lo que pasaba abajo. Equipos en tierra que no corrían de un lado a otro para aparentar que trabajaban, sino que se movían a sus posiciones en silencio. Una persona preparando el túnel de embarque, otra alistando los camiones de bomberos, un equipo preparando los servicios médicos de emergencia, otro, la seguridad. Múltiples hilos de trabajo entrelazándose como un complejo diseño azteca, hermoso por su precisión, no por su estruendo. Y lo que me puso la piel de gallina fue darme cuenta de que no habían empezado a prepararse cuando estábamos a punto de llegar. Probablemente empezaron en el primer segundo en que dijeron, «Recibido». Eso significaba que su respuesta no fue una mera formalidad, fue el acto de presionar un botón que ponía en marcha todo el sistema. En la cabina, los pasajeros se calmaron de una forma extraña. Una calma que no nacía de la ignorancia, sino de la aceptación de que ahora tocaba cooperar. Vi una mano que apretaba con fuerza el reposabrazos y luego se relajaba lentamente. Vi a una madre cubrir a su hijo con una manta y mirar por la ventana. Vi al anciano que antes miraba su reloj recostar la cabeza en el asiento, como alguien que ha decidido confiar. No tuve que decir nada más, porque la atmósfera misma hablaba por nosotros. Todos estaban cumpliendo con su parte. Los pasajeros, confiando. La tripulación, manteniendo el orden. Los pilotos, guiando el avión. Y la Ciudad de México, cumpliendo con la tarea más importante, ser responsable hasta el final. La voz de la radio volvió a entrar, indicando distancia, dirección, viento. Cada dato era como una pequeña luz que se clavaba en la oscuridad. Miré por la ventana. El negro absoluto empezó a tener finas líneas de luz. Poco a poco, una hilera de luces perfectamente alineadas apareció, como una puerta abierta para recibirnos. No una imagen en mi cabeza, sino una realidad. Sentí como si me sacaran del vacío y me pusieran en un camino que alguien había trazado para que yo caminara con seguridad. Y justo ahí, una idea surgió con más claridad que nunca en mis 17 años de carrera. Un país fuerte no es el que sabe decir no pasa nada de la mejor manera, sino el que dice recibido y lo hace realidad con un sistema que no tiembla, ni siquiera en mitad de la noche. Y a medida que las luces de la pista se hacían más nítidas, supe que estábamos a punto de presenciar cómo la palabra sistema se probaba a sí misma frente a nosotros, en cuestión de segundos. Cuando las luces de la pista llenaron mi campo de visión, el mundo entero pareció comprimirse en una sola línea recta, una línea que teníamos que recorrer con el ritmo perfecto. Me senté inmóvil en mi puesto, escuchando el silbido del viento contra el fuselaje, que vibraba ligeramente por la resistencia del aire. Afuera seguía oscuro, pero ya no era la misma oscuridad. Ahora estaba perforada por luces ordenadas,
como una promesa tangible. La voz de la Torre de Control de México seguía llegando, en ráfagas cortas, claras y continuas. Cada instrucción era una reafirmación. No están aterrizando solos, estamos descendiendo con ustedes. Miré por la ventana y vi la punta del ala oscilar levemente, como si estuviera respirando. Mientras tanto, en la cabina, la gente estaba tan en silencio que se podía oír el ocasional chasquido de un cinturón de seguridad al ajustarse. No era un sonido de caos, era el sonido de la cooperación. Vi a una madre taparle suavemente los oídos a su hijo, no por miedo al ruido, sino para que siguiera durmiendo hasta que todo terminara. Vi al anciano que antes apretaba las manos relajarlas lentamente y posarlas en su regazo, como alguien que finalmente entrega su vida a un sistema. Algunos pasajeros cerraban los ojos, otros miraban hacia afuera en silencio. Nadie se levantó, nadie preguntó. Nadie intentó ser el más importante en un momento en que todos debían ser iguales. Cuando el avión descendió hasta el punto en que parecía que la tierra se acercaba para recibirnos, sentí el cambio en la presión, una sensación que quienes trabajamos en el aire conocemos bien, sin necesidad de mirar los números. Y de repente, el sonido de las ruedas golpeando la pista. Un solo golpe, seco, seguido de una vibración que recorrió mis huesos como si alguien llamara suavemente a la puerta del mundo. Sin darme cuenta, dejé escapar un largo suspiro. No fue un sollozo, no fue un grito de alegría, fue el sonido de alguien que acaba de descargar un peso inmenso, aunque fuera temporalmente, porque sabía que tocar tierra no significaba estar completamente a salvo hasta que nos detuviéramos por completo y todo el proceso posterior al aterrizaje se manejara correctamente. El avión redujo la velocidad. El rugido de los reversores de empuje sonaba afuera, un estruendo controlado y disciplinado. Las luces de la pista de rodaje nos guiaron con precisión hacia nuestro lugar de estacionamiento. Y en esa fracción de segundo, vi una imagen que cambió, una vez más, mi percepción de las cosas. Por la ventana, vi camiones de bomberos estacionados en posición, listos, como centinelas vigilantes. Vi una ambulancia con las luces encendidas pero sin caos. Nadie corría frenéticamente para que lo grabaran en un video. Nadie se gritaba órdenes por todo el aeropuerto. Todo estaba en su lugar, como si la Ciudad de México no hubiera esperado con los dedos cruzados a que sobreviviéramos, sino que se hubiera preparado para que lo hiciéramos desde antes de que pudiéramos ver el suelo. El avión se detuvo por completo. Las luces de la cabina permanecieron tenues. La tripulación mantuvo el ritmo. Me levanté primero, y con una voz suave pero firme, pedí a los pasajeros que permanecieran en sus asientos. Les pedimos que esperen un momento. Estamos coordinando la asistencia para los pasajeros que la necesiten. Gracias por su cooperación. En algunos países, esta frase habría sido recibida con impaciencia. Aquí, solo hubo silencio, y en ese silencio, había comprensión. Miré hacia adelante y vi al equipo médico de emergencia subir al avión, de forma rápida pero cortés. No empujaban, no se apresuraban hasta el punto de perder los modales. Cada uno de sus pasos tenía un propósito, como personas que lo habían ensayado. Sabían el número de asiento, conocían la ruta, sabían qué hacer sin tener que preguntarnos 10 veces, a pesar de la limitada información que habíamos enviado. El equipo médico se detuvo exactamente en la fila del paciente. Evaluaron su estado, lo colocaron y lo levantaron en la camilla con una delicadeza extrema, como si transportaran algo muy valioso. La gente de esa fila se apartó automáticamente. Nadie se levantó para estorbar, nadie tomó fotos, nadie preguntó por qué no lo dejaban bajar a él primero. Vi a un hombre de mediana edad sentado cerca del pasillo ayudar a levantar el equipaje de la familia del paciente para despejar el camino, sin decir una palabra. Vi a otra joven atraer a su hijo hacia ella para facilitar el paso de la camilla. Todo sucedió muy rápido, pero con mucha calma, como si la velocidad y la cortesía pudieran coexistir en el mismo sistema. Y entonces comprendí que ese era el verdadero estilo mexicano en una crisis. Sin estridencias, sin avergonzar a nadie, sin buscar protagonismo, simplemente asegurándose de que todos salieran adelante de la forma más segura posible. Cuando se llevaron al paciente, un médico se giró y me dedicó un leve asentimiento. Una comunicación breve que significaba: nos hacemos cargo. Sentí como si alguien hubiera tomado el relevo de nuestras manos sin dejar que se nos cayera nada. Después,
comenzó el proceso normal de desembarque. La puerta se abrió, el túnel de embarque se acopló a tiempo, el personal de tierra dio señales manuales precisas, un lenguaje que no necesitaba traducción. Los pasajeros se levantaron ordenadamente, esperando su turno sin empujarse. Observé la escena con el corazón todavía acelerado, pensando que la verdadera seguridad no es solo poder aterrizar, sino aterrizar sin que todo se desmorone. Es que un gran número de personas sigan siendo humanas las unas con las otras, incluso después de haber estado al borde del abismo. Y en el instante en que mi pie tocó el suelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, supe que estábamos entrando en el siguiente capítulo de esta historia. El capítulo en el que yo tendría que encontrar la respuesta a quién, exactamente, había sostenido aquella noche oscura para que no se viniera abajo. Y la respuesta, probablemente, no sería el nombre de una sola persona. Después de que el último pasajero cruzara la puerta, el silencio volvió al fuselaje del avión. Pero esta vez no era el silencio opresivo de cuando aún estábamos suspendidos en el aire. Era el silencio del trabajo terminado, como un escenario después de la función, cuando todos saben que lo importante ha pasado y solo queda ordenar los detalles. Hice una última ronda por la cabina, como era mi deber. Revisé los compartimentos de equipaje, los asientos, buscando objetos olvidados. Un bolígrafo, una bufanda, un libro infantil delgado olvidado en un asiento. Los recogí con cuidado, como si estuviera recolectando pruebas de una noche en la que muchas personas tuvieron la oportunidad de seguir viviendo. Miré por la ventana. Las luces de la ICM se extendían como un río luminoso, y una pregunta seguía resonando en mi cabeza, más fuerte que antes. No era quién nos ayudó, sino qué les permitió ayudarnos de esa manera, porque en el mundo de la aviación sé muy bien que la buena intención no es suficiente. Se necesita un sistema que respalde esa buena intención para que se convierta en una acción oportuna y eficaz. Bajé del avión más despacio que los demás. Quería ver más, escuchar más y preguntar de manera más directa. El túnel de embarque estaba silencioso y fresco. El personal de tierra permanecía en sus puestos, como alfileres clavados en un mapa. Nadie corría, nadie se gritaba de un extremo a otro, nadie actuaba de forma dramática para parecer un héroe. Pero todos se movían en una sincronía extraña. Vi a un oficial mirar su tableta y hacer una seña con la mano a un equipo. Sin necesidad de muchas palabras, el otro equipo ajustó su posición de inmediato, como si hablaran un lenguaje común basado en el ritmo y los datos, más que en las emociones. Pasé junto a las señales, viendo cómo las rutas para los pasajeros estaban claramente separadas. Una para el público general, una para pacientes, una para el personal, otra para los técnicos. Todo parecía diseñado para evitar que personas con diferentes funciones chocaran entre sí en un momento crítico. Y eso me hizo pensar en la noche en el aire, cuando sentimos que una mano nos sostenía. No fue porque alguien fuera especialmente amable, sino porque abajo había una estructura que permitía que esa amabilidad no se rompiera. Me detuve en un punto y vi al equipo médico que había asistido al paciente coordinando el siguiente paso con calma. Hablaban brevemente, una mezcla de español y algunas palabras en inglés. Sus voces no eran altas, pero sí claras. Una enfermera verificaba la información en una tableta, no por desconfianza, sino porque el sistema exigía precisión. Un guardia de seguridad se mantenía a una distancia prudente, sin hacer que el paciente se sintiera custodiado, pero listo para intervenir si algo salía mal. Todo era increíblemente justo. Justo era la palabra que quería usar para describir a la ICM esa noche. Ni de más, ni de menos. Ni exagerado, ni deficiente. Y entonces decidí que tenía que hacer la pregunta que me rondaba. Me acerqué a un oficial de tierra que parecía ser el coordinador principal. No tenía un aspecto imponente, ni una placa dorada, ni una actitud autoritaria, pero su mirada era serena y sabía dónde estaba cada cosa. Me presenté brevemente, le dije que era la jefa de cabina del vuelo de emergencia y le pregunté directamente, como lo haría una profesional que debe redactar un informe. Disculpe, ¿quién es el máximo responsable de toda esta coordinación esta noche? Se detuvo a pensar un segundo, como si buscara las palabras más correctas, y respondió con una voz educada y serena. Cada área tiene su propio jefe de equipo, señora. La torre de control tiene su jefe de turno.
Operaciones en tierra tiene su supervisor, el equipo médico tiene su líder, y seguridad también tiene su propio responsable. Asentí, pero insistí. ¿Y si algo sale mal? ¿Quién es el responsable final? Me miró directamente a los ojos, sin esquivar la mirada, sin vergüenza, pero también sin arrogancia. Y dijo una frase que me golpeó suavemente con la verdad. El sistema es responsable, señora. Me quedé en silencio un instante. El sistema es responsable. Él sonrió levemente, como si explicara algo obvio. Sí. Tenemos procedimientos, listas de verificación, una división de tareas y planes de respaldo. Si un equipo tiene un problema, el equipo de respaldo toma el relevo. Todo está diseñado para que el aeropuerto nunca se detenga. Me mostró su tableta. En la pantalla había una lista de departamentos, uno tras otro, con el estado de sus tareas. Algunos en verde, otros en amarillo. No era una imagen bonita para presumir, era un mapa de responsabilidades distribuido de manera inteligente. Miré la lista de departamentos. ATC, operaciones en tierra, bomberos y rescate, servicios médicos, seguridad, mantenimiento, gestión de puertas. Y sentí que estaba viendo el esqueleto de un aeropuerto que realmente podía moverse en una crisis. Continuó, como si leyera la duda en mi rostro. No esperamos que una sola persona sea un héroe, señora. Nos aseguramos de que cada persona pueda hacer su trabajo a la perfección. Y el conjunto de todo eso es lo que lleva a la gente a casa. Esa frase no era un eslogan, era una filosofía. Y fue esa filosofía la que evitó que lo que sucedió en el cielo se convirtiera en una tragedia. Recordé algunos aeropuertos en Europa donde había aterrizado. Allí, todo solía tener el nombre de una persona. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién se hizo responsable? Pero ese nombre también se convertía en el punto débil. Si esa persona no estaba, el sistema temblaba. Si tardaba en decidir, todo el avión tenía que esperar. Y en una noche en la que cientos de personas confían sus vidas a la tierra, esperar es un lujo que nadie puede permitirse. Pero aquí, vi un diseño que no dejaba el destino en manos de la valentía de un solo individuo. Lo dejaba en manos de la preparación de toda una estructura. Pregunté en voz baja, ¿y por qué pudieron hacerlo tan rápido, siendo mitad de la noche? Respondió de forma concisa, porque practicamos, señora, y porque creemos que las emergencias no eligen horario. Su respuesta me hizo sentir admiración y vergüenza a la vez. Admiración, porque era verdad. Vergüenza, porque yo había sido parte de un mundo que veía a ciertos países como una última opción, sin preguntarse nunca cuán preparados estaban sus sistemas. Le di las gracias. Él inclinó la cabeza para recibir mi agradecimiento con sencillez. Sin aires de victoria, sin decir un de nada superficial. Su mirada decía, «Es nuestro deber», y se giró para volver a su trabajo de inmediato, como muchos mexicanos que había conocido, amables, pero sin interrumpir su labor para recibir elogios, porque para él, terminar el trabajo era la mayor muestra de respeto por la vida de los demás. Salí de esa zona con un nuevo sentimiento en el pecho, el sentimiento de que esa noche no solo había cambiado la ruta de un avión, había cambiado los estándares en mi cabeza, y supe que cuando volviera, tendría que escribir un informe. No para contar una historia dramática, sino para hacer que mi compañía cambiara los criterios para seleccionar aeropuertos alternativos en una emergencia. Pasar de criterios que solo miraban la distancia y la reputación, a criterios que evaluaran la preparación del sistema y la cultura de responsabilidad. Porque acababa de ver con mis propios ojos que lo que salva a la gente no es gritar «puedo ayudar», sino tener un sistema que realmente puede ayudar, incluso en la más profunda oscuridad. 3 días después de aquella noche, regresé a Varsovia con un cuerpo que se sentía como si no hubiera dormido del todo. Aunque mi horario de trabajo indicaba que la misión había terminado, en mi cabeza todavía escuchaba la voz de la radio desde México, una y otra vez. Una voz sin emoción, sin alardes, pero que asumió la responsabilidad hasta que un avión entero estuvo a salvo. Dejé mi maleta en mi apartamento, encendí una pequeña luz y me senté en silencio frente a mi computadora. Sabía que mi siguiente tarea era tan importante como llevar a la gente a tierra. El informe. El informe del jefe de cabina no es un espacio para desahogos emocionales, es un documento para que el sistema aprenda. Escribí el primer encabezado lentamente,
como si eligiera palabras que no traicionaran la verdad. Dudé un buen rato, no porque no supiera lo que había pasado, sino porque no sabía cómo escribirlo para que el lector viera lo que yo vi sin haber estado en el cielo esa noche. Pensé en la palabra héroe, que a muchos les gusta usar cuando ocurren milagros, pero lo de esa noche no fue cosa de héroes. Si escribía la historia de una persona brillante, todos leerían, se emocionarían y pasarían página. Pero si escribía la historia de un sistema, todos leerían y cambiarían su forma de pensar. Y eso es lo que salva vidas en el futuro. Empecé la primera frase de nuevo. Este aterrizaje de emergencia fue resuelto por la eficacia de un sistema, no por la decisión de un solo individuo. En cuanto esa frase apareció en la pantalla, sentí que estaba dejando mis prejuicios sobre el papel de forma oficial. Empecé a detallar la cronología. La primera llamada, rechazada por motivos meteorológicos. La segunda llamada, rechazada por falta de personal. La tercera llamada, rechazada por problemas en la pista. No añadí opiniones. Puse las horas, las respuestas exactas, el intervalo entre cada contacto, el combustible restante, el cambio de rumbo, el riesgo que aumentaba cada minuto. Y luego, el punto de inflexión. La Ciudad de México hizo preguntas para recibirnos, no preguntas para rechazarnos. Documenté las instrucciones claras, la altitud, la velocidad, el ángulo de descenso, la asignación de una franja horaria a una velocidad que nunca antes había visto. Documenté la preparación del equipo médico, que subió al avión de inmediato sabiendo la ubicación y las necesidades, casi a la perfección, a pesar de la información limitada que enviamos. Documenté el comportamiento de los pasajeros, que cooperaron sin necesidad de ser forzados, esperando su turno, cediendo el paso al paciente, sin empujarse para bajar primero. Porque todo eso también forma parte de la seguridad. Seguí escribiendo, hasta que los números y los hechos se ordenaron en una narrativa que no necesitaba adornos para ser contundente. Llegué a la parte más difícil, la recomendación. Escribí, lenta pero claramente. Se propone una revisión de los criterios para la selección de aeropuertos alternativos en situaciones de emergencia, dando mayor importancia a la preparación del sistema, la continuidad en la respuesta y la capacidad de asumir la responsabilidad hasta el final, por encima de consideraciones basadas únicamente en la distancia y el tamaño del aeropuerto. Detuve mis manos sobre el teclado y me quedé mirando esa frase durante un largo rato, porque no era solo una propuesta de trabajo. Era una declaración de que había dejado de creer en las clasificaciones de siempre. Estaba trasladando mi respeto a donde debía estar, a la responsabilidad real, no a la fama. El informe fue enviado al Departamento de Operaciones. Al día siguiente, llegó un correo electrónico de respuesta. Corto, pero que hizo que mi corazón se acelerara. Mi informe había sido compartido con todos los equipos de vuelo. Vi los nombres de capitanes que nunca antes me habían contactado enviándome preguntas. ¿De verdad fue tan rápido? ¿Realmente pudieron hacer eso en mitad de la noche? ¿No hubo nada de caos? Respondí a cada uno con lo único de lo que estaba completamente segura. Datos y experiencia. Sí, sí y sí. No adorné nada. No fui sarcástica. No conté la historia para que pareciera increíble. Simplemente confirmé que lo que pensábamos que era imposible había sucedido, porque había un sistema que lo hacía posible y una cultura de trabajo que no usaba la noche como excusa. Una semana después, me asignaron otro vuelo a Asia, esta vez con destino a Shanghái. Antes de despegar, tuvimos la reunión informativa habitual. El capitán hizo la misma pregunta que había escuchado durante años. Si tenemos una emergencia, ¿cuál es nuestro principal aeropuerto alternativo? Antes, la respuesta habría salido automáticamente, los mismos nombres de siempre que todos consideraban los más seguros. Pero esta vez, me escuché a mí misma decir un nuevo nombre antes que nadie. El AICM de México sería adecuado, capitán. La sala quedó en silencio por una fracción de segundo. Luego, el capitán asintió, como alguien que ya ha tomado una decisión. También leí tu informe, continuó, con una voz serena pero con peso. De ahora en adelante, deberíamos dejar de pensar en la Ciudad de México como una de las últimas opciones. Sonreí sin querer. No una sonrisa de victoria, sino la sonrisa de saber que la experiencia de una noche
podía cambiar los estándares de toda una organización. Y mientras subía al avión, pensé en aquel oficial en México que dijo, «El sistema es responsable». Él probablemente nunca sabría que sus sencillas palabras habían cruzado un continente para cambiar los criterios de decisión de una aerolínea europea, y que, en alguna noche futura, podrían salvar la vida de alguien a quien yo aún no conocía. Esa era la grandeza al estilo mexicano que había aprendido. No necesitaba anunciarse, no necesitaba exaltarse, solo cumplir con su deber hasta el final. La verdad haría el trabajo de la publicidad por sí misma. Y desde entonces, cada vez que escucho la palabra denegado, pienso en otra palabra mucho más sólida, la palabra recibido, dicha y cumplida con un sistema, con cortesía y con un corazón que no deja a nadie atrás. Desde que el informe se compartió en el equipo de operaciones, mi vida laboral no cambió de la noche a la mañana de forma drástica. Pero cambió como suelen cambiar los sistemas. Silenciosamente, poco a poco, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que nada es igual. En las reuniones informativas, el nombre del aeropuerto de la Ciudad de México comenzó a mencionarse más a menudo, como si ascendiera gradualmente en el mapa mental de personas que antes tenían una jerarquía fija. Algunos capitanes empezaron a hacer preguntas que nunca antes habían hecho. ¿Están los equipos de tierra de ese aeropuerto realmente preparados por la noche? ¿Cuánto tiempo tarda la coordinación médica de emergencia? ¿Cómo es su sistema de respaldo? Esas preguntas me llenaban de alivio, porque significaba que estábamos dejando de elegir la seguridad por reputación y empezando a elegirla por preparación real. Y cuando una organización empieza a hacer las preguntas correctas, empieza a caminar en la dirección correcta. Yo también cambié pequeños hábitos. Dejé de ver los aeropuertos como meros lugares para intercambiar pasajeros. Empecé a verlos como máquinas de responsabilidad que deben funcionar bajo una presión inmensa. Y cuanto más volaba sobre México, más veía las mismas cosas con ojos nuevos. Lo que antes podía parecer el caos de una gran ciudad, ahora se revelaba como un orden de otro tipo, un orden que no era rígido, sino flexible, como una danza que conoce su propio ritmo. Aterricé en la Ciudad de México varias veces más después de aquello, a veces solo para repostar, a veces para recoger nuevos pasajeros, a veces en un vuelo normal sin incidentes. Pero cada vez que caminaba por el túnel de embarque, buscaba inconscientemente lo mismo: el silencio que trabaja. Veía a los oficiales de tierra mirar sus tabletas y señalar a un equipo de equipaje para que ajustara su posición. Veía a los guardias de seguridad en puntos estratégicos, sin ser amenazantes pero sin ser laxos. Veía a una empleada de limpieza trapear el suelo lentamente, en pequeños círculos, no para que el suelo brillara en una foto, sino para que la gente no resbalara en el mundo real. Había estado en aeropuertos europeos más limpios, más lujosos, pero nunca había visto esta constancia en la intención. Una intención que no necesita proclamar su importancia, pero que es vital porque previene los pequeños accidentes que siempre pueden convertirse en grandes problemas. Un día, tenía algo de tiempo antes de embarcar. Me senté cerca de una ventana en el área de descanso de la tripulación, con vistas a una parte de la pista. Varios aviones estaban alineados como un rebaño de pájaros de acero, descansando sus alas. La gente abajo se movía como pequeñas hebras, pero no de forma dispersa. Parecían hilos de diferentes colores tejiéndose juntos, cada uno consciente de su función. Vi un carrito de comida moverse con cuidado, una escalera acercarse a un avión y detenerse en el punto exacto, señales de luz parpadeando para comunicarse sin necesidad de gritos. Y una imagen se coló en mi mente sin ser invitada. La noche en que fuimos rechazados una y otra vez. La noche en que la palabra denegado convirtió el vasto cielo en una jaula estrecha. Y la noche en que la palabra recibido de la Ciudad de México abrió esa jaula. La sensación de ese momento seguía siendo la misma cada vez que lo recordaba. No era emoción, sino una extraña calidez. Como si alguien te hubiera tendido la mano en un momento en que no te atrevías a pedirla. Y empecé a entender que lo que había aprendido no era solo una lección de aviación, era una lección sobre la dignidad de un país. Un país que no necesita hacer ruido, que no necesita proclamar su grandeza, sino que mantiene su dignidad cumpliendo con su deber hasta el final, cuando nadie está mirando. Y en una era en la que muchos lugares prefieren rechazar con excusas elegantes,
La verdadera valentía quizá no sea decir, podemos hacerlo, sino preguntar, ¿dónde estás ahora? ¿Qué necesitamos preparar? Y ponerse a trabajar de inmediato. Me levanté de la silla y fui a por un café de una máquina expendedora. En el camino, vi a un empleado del aeropuerto mexicano ayudando a un turista anciano a levantar su maleta en el escáner. No ponía cara de cansancio, no ponía cara de estar haciendo un favor. Simplemente actuaba como si fuera lo normal. El turista le dio las gracias. Él sonrió y asintió, como diciendo de nada, pero yo escuché las palabras que había debajo. Es mi deber. Y en el instante en que vi esa normalidad, sentí que la historia que llevaba en mi corazón debía ser contada de la manera correcta. No para hacer de México un mito, no para hacer quedar mal a otros países, sino para que la gente cambiara sus criterios, como yo había cambiado los míos. Porque los criterios son los que determinan quién tendrá la oportunidad de salvar vidas en el futuro. Me prometí a mí misma en silencio que, si contaba esta historia, la contaría respetando los hechos, respetando el sistema y respetando a los trabajadores que no querían aplausos, pero que merecían confianza. Y que no usaría la palabra milagro más que la palabra preparación, porque esa era la verdadera esencia de aquella noche. La noche que me enseñó que cierta grandeza llega en silencio, y cuanto más silenciosa, más creíble. Empecé a darme cuenta de que si guardaba esta historia solo en el informe, solo cambiaría procedimientos en mi empresa. Pero si la contaba de la manera correcta, podría cambiar la forma de pensar de cientos de otros profesionales que nunca habían visto una noche así con sus propios ojos. No quería que se convirtiera en un video viral que la gente viera, llorara 2 minutos y luego olvidara. Quería que se convirtiera en un nuevo estándar, algo en lo que la gente pensara cada vez que tuviera que tomar una decisión bajo el miedo. Porque en el aire, nadie tiene derecho a elegir la respuesta más bonita. Solo tenemos derecho a elegir la respuesta que salva a la gente. Esa noche, en el cielo, vi esa respuesta en la forma del sistema mexicano, y si no la transmitía, sería como alguien que recibió ayuda y no tendió la mano al siguiente. Ese día, después del trabajo, me senté en la pequeña mesa del apartamento de la tripulación. Abrí una nueva nota en mi teléfono y escribí un título con una frase corta. No es un milagro, es un sistema que no abandona a nadie. Mi intención era contar la historia sin convertir a México en una leyenda que la gente pensara que era imposible de imitar, porque la verdadera grandeza debe ser replicable, no algo que ocurre una vez y se acaba. Escribí un esquema sencillo. Empezar con los múltiples rechazos, sin añadir rabia ni sarcasmo, solo mostrando la realidad de que las excusas suelen usarse como un muro cuando la gente no quiere asumir la responsabilidad. Luego, mostrar la diferencia de México. Las preguntas formuladas para recibir, no para rechazar. Y las instrucciones continuas que evitaron que nos perdiéramos. Y finalmente, llegar a la imagen en tierra que me hizo creer de verdad que no fue la genialidad de una sola persona, sino una maquinaria de responsabilidad que había sido entrenada, diseñada y mantenida como cultura. Sabía que si contaba la historia centrándome solo en los sentimientos, la gente solo recordaría la emoción. Pero si la contaba mostrando el mecanismo, la gente la recordaría como un criterio. Y son los criterios los que salvan vidas en el futuro. A la mañana siguiente, antes de un vuelo, me encontré con un joven piloto que acababa de ser asignado a la ruta asiática. Tenía los documentos de la reunión informativa en la mano y me preguntó con cara de duda. Anya, ¿por qué sugieres que pensemos en el AICM antes que en otros aeropuertos más grandes? ¿No es arriesgado? Esa pregunta me hizo sonreír. Porque era la misma pregunta que yo había tenido en mi cabeza tiempo atrás. No respondí con emociones. Respondí con la frase más corta que la verdad permitía. Porque en una crisis, lo importante no es qué tan grande es un aeropuerto, sino qué tan lejos llega su sentido de la responsabilidad. Se quedó quieto un momento, como si esa respuesta hubiera tocado algo que nunca antes había medido. Añadí algo más, como alguien que no quiere sermonear, pero tampoco quiere que se pierda. No estoy diciendo que México sea el mejor en todo, pero esa noche hicieron lo que muchos otros no pudieron. No usaron la noche como excusa, y no nos dejaron flotando en la incertidumbre. El joven piloto asintió y miró los documentos en su mano, como si los estuviera leyendo de nuevo, pero con otros ojos. Vi esa imagen,
y sentí que la transmisión había comenzado. Aunque fuera con una sola persona, unos días después, envié un borrador de la historia a algunos colegas. No para pedir elogios, sino para preguntar: si lees esto, ¿cambiarías tu forma de elegir un aeropuerto alternativo? Algunos respondieron: nunca había pensado tanto en los sistemas de respaldo. Otros dijeron: nunca pensé que la actitud del aeropuerto de destino pudiera afectar tanto la calma en la cabina. Y alguien dijo la frase que me hizo saber que esta historia debía seguir contándose: me dan ganas de practicar más, no de esperar tener suerte. Leí eso, y me quedé en silencio un buen rato, porque eso era lo que más quería oír. No gente diciendo lo bueno que era México, sino gente diciendo: tengo que ser mejor. Porque una verdadera lección no solo te hace admirar a otros, te hace mirarte a ti mismo de nuevo y te da el valor de admitir que tienes prejuicios que debes abandonar. Pensé en la noche en que estábamos sobre el cielo de América, tan oscuro que apenas se veía nada. Pero las instrucciones desde la Ciudad de México crearon un camino en esa oscuridad. Y recordé una frase que yo misma había escrito en el informe: el sistema es responsable. En ese momento parecía una simple explicación, pero ahora se había convertido en un juramento personal. Si soy parte de un sistema, debo hacer que ese sistema sea fiable. No con palabras, sino cumpliendo con mi deber hasta el final. Y esa es la razón por la que nunca olvidaré a México. No por una deuda romántica de gratitud, sino porque México me enseñó que lo auténtico se demuestra en silencio. Y una vez que has visto lo auténtico, no tienes derecho a volver a creer en los rumores. Aquella noche en el cielo, pensé que mi enemigo era el motor que emitía una alarma. Hoy sé que hay algo mucho más aterrador que un fallo técnico: ser abandonado a la incertidumbre. Porque cuando nadie asume la responsabilidad, la esperanza se desvanece antes de que se acabe el combustible, y un avión entero empieza a romperse por dentro. Pero México, el AICM, no solo nos dio una pista de aterrizaje, nos dio un ancla. Nos hizo saber que había alguien responsable hasta el final. La palabra recibido, dicha con esa voz serena aquella noche, resonó más fuerte que cualquier señal de alarma. No fue una palabra de consuelo, fue un sistema en funcionamiento, un equipo preparado y una cultura que no usa la oscuridad como excusa. Cuando recuerdo la imagen de los oficiales de tierra revisando sus tabletas, la señora de la limpieza trapeando en silencio, los médicos subiendo al avión sin caos, entiendo que cierta grandeza no necesita aplausos. Necesita confianza. Y la confianza nace de la capacidad de ser fiable siempre, no de la suerte. Por eso llevo la noche de México conmigo en cada vuelo. No para contar una historia emocionante, sino para recordarme a mí misma y a todos que el verdadero estándar no es quien hace más ruido, sino quien es responsable hasta el final. Y mientras siga trabajando en el cielo, nunca olvidaré las luces de la pista de México, las luces que me enseñaron a creer en los sistemas y a creer en los seres humanos, una vez más.